grabando? Sí. Ya, entonces voy a partir, antes de hablar de la materia, les voy a hacer algunos anuncios, uno que ya conocen y otro que no conocen todavía. Estamos a 5 de octubre, clase 12. Entonces, el primer recordatorio. La prueba, ¿no es cierto? El otro viernes. Prueba 1, viernes, ¿cuánto es? ¿15 de octubre? No, estamos a martes, 15 de octubre. En horario de clase, por si acaso. Horario de clases. Ese es el primer anuncio o recordatorio, ¿ya? Y vamos a tener una clase de ejercicios, ¿ya? Este sábado. Clase de ejercicios. Es obviamente voluntaria. La clase de ejercicios sábado a las 10 de la mañana. ¿Ya? Les voy a enviar después el link por correo. ¿Ya? Dependiendo de cuánta gente va, es que vamos a hacer clases de ejercicio de forma más o menos regular. ¿Ya? Esto es para los dos módulos, por si acaso. ¿Ya? No solamente para ustedes. Lo voy a hacer yo, digo. Aunque noto que vienen pocas clases, así que no sé si eran muchas las clases de ejercicio. ¿Ya? Sí, vale. Pero se los dejo ahí por si quieren. Ojalá vayan, ¿ya? Porque la prueba luego y no sé en realidad cómo estarán. No, lo desconozco. Y como no vienen a clase, tampoco sé qué dudas tienen. ¿Ya? Eso, si les mando el link después. ¿Ya? Yo voy a preparar ejercicio y yo los voy a explicar por si acaso. A ver si quieren pueden traer ejercicios ustedes. Bueno, y lo dije en la clase anterior, en la prueba entra todo lo que hemos visto, todo lo que vamos a ver hasta esta semana, ¿ya? Y también eso incluye las materias que tuvieron que estudiar, por ejemplo, para la tarea 1, de los puntos de equilibrio, de la clasificación de los puntos de equilibrio, ¿se acuerdan? Todo lo que tuvieron también que estudiar para la prueba, para la tarea 1, ¿ya? O lo que involucra lo que involucra la resolución también de las guías de ejercicio, que hasta ahora está la 1 y 2, y pronto les vamos a subir la guía 3, ¿ya? Eso, con respecto a anuncios. Entonces ahora voy a pasar a lo que quiero ver hoy, ¿ya? Que vamos a ver algo que nos faltó de series de Fourier, pero poquito, y después vamos a resolver ecuaciones diferenciales, básicamente. Lo que más vamos a hacer es eso, resolver ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Bueno, recordatorio muy rápido de la clase anterior. ¿Ya? A ver, ya. Entonces en la clase anterior estuvimos viendo que a una función, que a una función de nuevo definida de un intervalo de menos t a t, un típico intervalo que tomamos, ¿ya? Le pedimos que sea seccionalmente continua como siempre, ¿ya? Entonces a esa función en principio le podríamos asociar una serie de Fourier, ¿no es cierto?, real. ¿Ya? Real, me refiero a con los coeficientes a sub n, ¿sí? Entonces era algo así, ¿no? A sub n por coseno de n pi por x partido en t, más b sub n por seno de n pi por x partido en t. ¿Sí? Ya, eso en principio es la serie de Fourier, digamos, real. ¿Ya? Digámoslo así, serie de Fourier real. ¿Ya? Con los a sub n y los b sub n. ¿Ya? Pero resulta que uno también puede asociarle una serie de Fourier compleja. ¿Ya? ¿Y cómo va a ser la serie de Fourier compleja? Va a ser una serie que, ojo, ya no va desde n igual 1 hasta infinito, va desde n igual infinito, menos infinito hasta infinito. ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber índices negativos, índices positivos, y también el índice 0. ¿Ya? Y ahora los coeficientes complejos les voy a llamar c sub n, ¿ya? Y lo que va a aparecer acá ya no son cosenos y senos, al menos no explícitamente, ya, sino que va a ser una exponencial compleja. ¿Sí? Pero no es tan extraño que se tome una exponencial compleja. Recuerden que la exponencial compleja se ve así, ¿no? Si yo calculo esa exponencial compleja explícitamente sería coseno de n pi por x dividido en t más i por seno de, ¿cómo se llama? De i de seno de n pi por x partido en t. ¿Ya? Así que no es tan extraño que haya una exponencial compleja ahí. ¿Ya? Lo que pasa es que esta serie sale de, si acá reemplazo el coseno y el seno, ¿ya? Si ambos lo escribo en términos de la exponencial, escribo estas funciones en términos de la exponencial, es que va a salir esta forma de Fourier, ¿ya? Esta forma compleja de Fourier. Escribo estas funciones en términos de la función exponencial.
términos de la función, de la exponencial compleja. ¿Ya? ¿Ya? Y recuerdo cómo es la exponencial compleja, por si acaso. ¿Ya? ¿Dónde está? A ver. Lo habíamos visto, esto es un recordatorio también. Recordatorio. Si θ es un número real, entonces uno calculaba las potencias de esta forma. E elevado a i por θ va a ser coseno de θ más i seno de θ. ¿Sí? Esto a veces lo llaman algo así como la fórmula de Euler, ¿no? En algunas partes. Por si lo ven. Euler. ¿Ya? ¿Y por qué es que puedo expresar el coseno y el seno en términos de este tipo de funciones? Es por lo siguiente, miren. Si hago ahora e elevado a menos i θ, eso va a ser coseno de menos θ, tengo que borrar ahí, coseno de menos θ, más i por seno de menos θ, ¿cierto? Entonces esto va a ser, como el coseno es par, esto va a ser coseno de θ, nomás da lo mismo que ahí tengo un signo menos, ¿ya? Pero como el seno es impar, ese menos va a salir de aquí, ¿ya? Entonces va a quedar acá un menos i seno de θ, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que tengo e elevado a menos i θ es coseno de θ menos i seno de θ, y e elevado a i por θ es coseno, vamos a ponerlo más para acá, es coseno de θ más i seno de θ, ¿ya? Y entonces lo que uno hace es despejar y ver cuánto da seno. Entonces coseno de θ va a ser, si sumo las ecuaciones, va a ser e elevado a menos i θ más e elevado a i θ dividido en 2, ¿no es cierto? Sumé eso y dividí por 2. ¿Ya? Y ahora si despejo seno voy a restar mejor, ¿ya? Para que me quede un 2i. Entonces va a ser e elevado a i θ menos, bueno, pongámoslo ahí. Entonces, 2i, me falta un i. 2i seno de θ va a ser e elevado a i θ menos e elevado a menos i θ. ¿Sí? Y despejo seno de θ. ¿Ya? Y entonces va a quedar ¿cuánto? E elevado a i... ¿qué onda estos años? E elevado a i θ menos e elevado a menos i θ dividido en 2i, ¿cierto? Y está listo. ¿Ya? Entonces puedo escribir las funciones seno y coseno en términos de esta exponencia. ¿Ya? Entonces, cuando uno toma la serie de Fourier, la normal, la que escribí ahora borré. Entonces, si uno toma la serie de Fourier normal, que es así, ¿no? ¿Cuánto era? A sub n, coseno de n pi por x, partido en t, más b sub n, seno de n pi por x, partido en t. ¿Ya? Entonces, ahora sí, si yo escribo el coseno y el seno en términos de la exponencial, voy a llegar a esta forma de Fourier. ¿Ya? A esta forma de Fourier. Háganlo después, es un buen ejercicio. ¿Ya? Con exponenciales. Con exponenciales. ¿Ya? Bueno, entonces resulta que una vez que uno ha hecho toda esa cuenta, uno puede deducir de una forma más o menos rápida que estos coeficientes de Fourier se calculan así, en términos de integrales. ¿Se acuerdan que para los A sub n y los B sub n teníamos también fórmulas con integrales? Para los C sub n también. Entonces, ¿qué va a ser el C sub 0? Que a mí me gusta aislar el C sub 0, porque a veces cuando uno toma C sub n, ahí en las fórmulas queda algo dividido en n, entonces eso no vale para n igual 0. Entonces acá está aislado el C sub 0, ya va a ser 1 partido en 2t por la integral de f, y ahora el intervalo es de menos t a d, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el C sub n va a ser de nuevo 1 partido en 2t, la integral de menos t a t, y ahora hago f de x por la exponencia. Así es como calculo los coeficientes de Fourier. ¿Sí? ¿Ya? Y esto le llamo los coeficientes complejos de Fourier. Y a estos a sub n, b sub n, uno les puede decir los coeficientes reales, por ejemplo, de Fourier. ¿Ya? Entonces, a una serie de Fourier le puedo asociar por un lado, a una función le puedo asociar por un lado una serie de Fourier real, digamos, y también una serie de Fourier compleja. Y obviamente tiene que haber una relación entre los C sub n y los A sub n, digamos, ¿ya? Y los C sub n se deducen de cómo es esta serie de Fourier, así que no es extraño que haya una relación entre ellos. Así que en principio uno podría darles, por ejemplo, la serie de Fourier compleja y pedirles la serie de Fourier real. Y al revés también, uno les podría dar la serie de Fourier real y pedirles la serie de Fourier compleja, ¿ya? Porque va a haber una relación que ya nomás voy a decir entre los C sub n y los A sub n y los B sub n, entre todos estos numeritos, C, A y B, ¿ya? ¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ya, bueno, no hay preguntas, parece. Entonces, digamos, voy a aumentar un poco la diapositiva porque quiero que veamos las fórmulas primero del C sub n y los A. Bueno, las puse. Acá están, pero ya. No, pero me saltó una diapo entonces. Ah, ya, sí, pensé que me había saltado. Correcto. Ya, entonces, ¿cuál es la relación entre los A sub n? ¿Va? ¿Qué pasó acá? Espérenme un poquito, tengo que arreglar. Sí, había arreglado. Sorry, ¿eh? Se supone que había arreglado la diapositiva, pero no arreglé nada. A ver, ya, esto hay que arreglar, después lo voy a arreglar, lo voy a poner acá, entonces lo voy a tener en otra clase. Vamos a arreglar en otra clase. Que es como que bueno, eso. Ya, entonces acá sí está bien. ¿Dónde está? Acá está, ya, estas son las fórmulas, las de la diapo de ahora se las tengo corregidas. Entonces, esta es la relación que hay entre los C sub n y los A sub n y b, ¿ya? Entonces, fíjense, cuando el n es positivo, si quieren podemos aislar un poquito esta fórmula, ¿ya? Cuando el n es positivo, miren, vamos a escribirla en la pizarra mejor. Entonces, cuando el n es positivo, si n es positivo, entonces el C sub n es un medio de A sub n menos I por Bn. ¿Sí? Si el n es negativo, C sub n va a ser un medio de A sub n más I por Bn. ¿Sí? ¿Sí? Espera un segundo, por favor. Sí. Ya, entonces, estaba viendo esto. Estas son las fórmulas de conversión que le vamos a llamar. ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, profe, aquí está. Ok, ya. Entonces estábamos viendo esto. El C sub n es así. Cuando el n es negativo. Si quieren, para que se vea como más negativo, que es lo mismo. Si quieren, pongámoslo así. ¿Eh? Si quieren, lo ponemos así. Para que sea más bonito, ¿no? ¿Ya? C sub menos n, si quieren. Acá vamos a poner n mayor o igual que 1. Y acá n mayor o igual que 1 también. ¿ya? Y entonces acá estoy diciendo que estoy tomando los negativos, porque tengo menos n. ¿Ya? Entonces para los índices positivos simplemente sumo, perdón, resto a sub n menos i por b. ¿Ya? ¿Y qué pasa en el C sub 0? Miren, lo que pasa en el C sub 0, y esto sigue solamente de la fórmula integral que hay para el C sub 0, es que el C sub 0 es a 0 medios. ¿Ya? Entonces, C sub 0 es a 0 medios. ¿Sí? Y ahí entonces tengo toda la relación que hay entre los C sub n, los A sub n y los B sub n, ya para todos los índices. ¿Sí? Para todos los índices. ¿Ya? Y hay algo importante acá que espero que se den cuenta, o ya se hayan dado cuenta quizá en la clase anterior, ya es lo siguiente, miren, acá tengo estas fórmulas, ¿no es cierto? Y acá me está diciendo entonces cómo son los coeficientes de Fourier complejos con respecto a los coeficientes de Fourier reales, ya me lo está diciendo para todos los índices. Entonces pregunta, ¿cómo conozco los coeficientes A sub n y B sub n si conozco los C sub n? ¿Qué tendría que hacer? ¿Cómo los deduzco? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo conozco los coeficientes A sub n y B sub n si ya sé los C sub n? Si me dan los C sub n, los complejos. ¿A alguien se le ocurre?
¿Nadie? Tengo ecuaciones, ¿no es cierto? Entonces, repito, si ya me dan los C sub n y los C sub menos n, entonces, acá los C sub n, ojo para todo n, para negativos y positivos. Para índices negativos y positivos. ¿Cómo conozco los C sub n y los A sub n entonces? ¿Qué tendría que hacer? Si conozco eso y conozco eso, ¿qué tendría que hacer? Si quiero saber el A sub n, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? ¿Un sistema de ecuaciones? No. Eso mismo, ¿no es cierto? Acá tengo ecuaciones. Entonces lo único que tendría que hacer es despejar A sub n y B sub n. Eso mismo. ¿Ya? Entonces, vamos a anotarlo acá. Quería que a alguien se le ocurriera. ¿Ya? Sin cosa como de pensarlo un poquito. Entonces, lo que tendría que hacer es despejar, ¿no es cierto? A sub n y B sub n. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cómo despejo A sub n? ¿Qué tendría que hacer con las ecuaciones? El C sub 0 como que no importa si quiero saber el A sub n, ¿no es cierto? ¿Qué tendría que hacer con estas dos ecuaciones para despejar el A sub n? Pongámosle nombre a esta ecuación. Ecuación 1, ecuación 2. ¿Ya? Porque la otra ya no depende de n, así que le voy a poner. ¿Ya? ¿Cómo despejo? ¿Qué hago con la ecuación 1 y la ecuación 2? Ya, Sumarlas hacia abajo. ya la sumo, ¿cierto? Entonces, sumo ecuación 1 con ecuación 2. 1 con ecuación 2. ¿Sí? Y ahí voy a sacar la fórmula para la sub n. Hagámoslo, a ver. Entonces me va a quedar C sub n más C sub menos c es igual a un medio de A sub n, vamos a sumarlo con calma, menos un medio de I por Bn, que lo único que hice ahí fue multiplicar por un medio, ¿ya? Más un medio de A sub n, más un medio de I por Bn, ¿no es cierto? Entonces, si sumo, esos dos se mueren, ¿no es cierto? Y lo que queda acá es un A sub n, ¿sí? Nada más. ¿Por qué queda un A sub n? Porque me va a quedar un medio más un medio, eso da uno, ¿ya? Por lo tanto, A sub n es igual a C sub n más C sub menos n, ¿sí? Listo, ahí tengo el A sub n. Ya, disculpen un poco. Ya, entonces ahí tengo el A sub n, ¿sí? En términos del C sub n y el C sub menos n, se supone que eso los voy a conocer, ¿ya? Voy a conocer los coeficientes de la serie compleja, así que está bien, ¿ya? Ahora, ¿cómo despejo el B sub n? ¿Qué tendría que hacer con la ecuación 2 y la ecuación 1? Reemplazar a su n. Ya una alternativa es reemplazar a sub n, ya veamos. Ok, reemplacemos a sub n, no se me ocurre hacerlo así, pero está bien. Entonces, reemplazo a sub n, yo había pensado en restar ecuaciones, pero está bien, eso no se me ocurrió. A sub n en la ecuación 1, por ejemplo. Ya, y veamos cuánto queda. Entonces va a quedar, C sub n es igual a un medio, era de A sub n, ya, entonces C sub n más C sub menos n. Esto es el A sub n, ya, menos I por B sub n, ¿sí? Por lo tanto, me va a quedar C sub n igual a un medio de C sub n más un medio de C sub menos n, ¿sí? Menos, no, perdón, menos I medio por B sub n, ¿sí? Entonces voy a despejar acá. Entonces voy a pasar ese para allá y el C sub n para el otro lado. Entonces, ¿cómo me quedaría? Quedaría I medio por I medio, así I medio, por B sub n es igual a un medio de C sub n, ¿sí?
más un medio de C sub menos N, menos C sub N, ¿sí? Entonces acá va a quedar un medio de... Qué raro esto, ¿por qué me queda así? Multiplíquelo por 2 nomás, profe, y Ah, tienen razón, me estoy complicando mucho, ¿no? Ya, perdón. Ya, ustedes sabrán que yo soy malo para saber esto. Ya, entonces multiplicamos por 2, más fácil, mucho más fácil. Entonces, me queda 2C sub n igual a C sub n más C sub menos n menos I por Bn. Mm, ok. Entonces, por lo tanto, el I por Bn va a ser igual a C sub menos n más C sub n menos 2C sub n. ¿Sí? Por lo tanto, el B sub n es igual a C sub menos n menos C sub n, ¿no es cierto? Todo eso dividido en I. ¿Sí? Todo eso dividido en I. Voy a multiplicar por I para que el I no quede en el denominador. Me va a quedar entonces I partido en I cuadrado, ¿no es cierto? Y esto va a quedar entonces C sub menos n menos C sub n. ¿Sí? Y esto queda entonces, este es menos 1, ¿no es cierto? Entonces me queda menos I por C sub menos n o menos C sub n. ¿Sí? Ya, entonces esa es una fórmula para el B sub n, al parecer. Menos C sub n. Ok. Ya. Pero, si resto estas cosas, ¿cuánto dan? A ver, yo lo había hecho, me había dado con un 2, ahora me entró la duda. Resto. A ver, si estoy pensando en restar, a ver, me quedaría así, ¿no? 2i por bn igual a c sub n, no, perdón, igual a c sub menos n menos c sub n, ¿estoy bien? Si resto esas dos. Ah, no, hay que ser. Ya sé por qué no me da con un 2. Estos no 2, pues estoy restando un medio i, a un medio i le estoy restando menos un medio i, por eso queda ahí, ya está bien. ¿Ya? Eh, disculpen. ¿Se entendió cómo despejo el A sub n y el B sub n? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Entienden? Para que salga eso de memoria. Sí, profe. Ya. Entonces, lo que sí quizás es bueno conocer de memoria son los C sub n, las fórmulas para el C sub n, ¿ya? Y con eso entonces pueden despejar cada vez que uno les pida los B sub n y los A sub n. Ahora sí se me aprenden todo de memoria, bueno, está bien. Ya, no hay problema en eso. Bueno, esto también, bueno, ojo, esto también se podría dejar así, ¿no? Podría pasar el menos 1 hacia allá y me quedaría I por C sub n menos C sub menos n. ¿Sí? Ya, entonces, lo importante, entonces, es lo siguiente, es que si conozco la serie de Fourier compleja, o digamos mejor, digamos lo más preciso todavía, si conozco los coeficientes de la serie de Fourier compleja, los coeficientes de la serie de Fourier compleja, entonces puedo conocer, o puedo calcular, digámoslo así, los coeficientes, digamos los reales, ¿ya? O los coeficientes de la serie de Fourier real. Voy a poner acá para que sea más explícito. Si conozco los C sub n, ¿ya? Y C sub menos n, digámoslo así, ¿ya? Los de índice positivo o negativo, entonces puedo calcular los coeficientes de la serie de Fourier real, digamos, ¿ya? Me refiero a los A sub n y B sub n. Serie de Fourier, o ni siquiera digamos real, vamos a decirle, vamos a escribirla, ¿no? La serie de Fourier a 0 medios, más n igual 1, infinito de A sub n, por ¿cuánto era? Coseno, n pi por x partido en t, más b sub n por seno de n pi por x partido en t. ¿Sí? Y viceversa también, ¿no? Si conozco los A sub n y los b sub n, puedo conocer los c a través de las fórmulas iniciales, ¿ya? A través de estas fórmulas, ¿se fijan? Con eso puedo conocer los c, ¿ya? Y viceversa.
¿sí? Así que uno puede también, si te dan la serie compleja, puedo sacar la serie con los coeficientes A sub n y B sub n. Si me dan la serie con los coeficientes A sub n y B sub n, los de acá, puedo sacar los coeficientes con los coeficientes complejos de Fourier, ¿ya? Por eso es que se llaman fórmulas de conversión, ¿ya? Me permiten pasar de una forma de la serie de Fourier a la otra serie, a la otra forma, ¿ya? Ok. Perdón, acá estaba en la clase anterior, ¿ya? Bueno, ¿qué más? ¿Qué otras propiedades tienen nuestros coeficientes de Fourier? Ya, si uno recuerda la identidad de Parseval, ya no la vamos a anotar acá, pero era una identidad que involucraba a los coeficientes A sub n y a los coeficientes B sub n, ¿no es cierto? A ver si, veamos si lo tengo acá en la diapositiva. Ya, entonces, bueno, quizá no la tengo. Eh, no, no la tengo que andar. Ya, pero no es que yo me sepa todas de memoria, ¿sí? Siempre las tengo que andar por eso. O si las tendré acá. No, no las tengo acá. Ya, pero la cosa está en que, si yo conozco, digamos, si yo reescribo esa identidad de Parseval, que era en términos de A sub n y B sub n, lo reescribo en términos de los C sub n, entonces tomo una forma mucho más simple, ya que es simplemente esta de acá. ¿Ya? Ya no hay tantos A sub n al cuadrado, B sub n al cuadrado. ¿Sí? Ahora hay solamente los C sub n al cuadrado, en módulo. ¿Sí? ¿Ya? Y acá la suma, eso sí, ojo acá, la suma es desde n igual a menos infinito sobre hasta infinito. ¿Sí? Siempre tomo índices positivos, índices negativos. ¿Ya? Esta es la identidad de Parseval en la inversión compleja. Versión compleja, digámoslo así. ¿Sí? Versión compleja. ¿Ya? Ok. Esta es otra, digamos, propiedad interesante. A veces sirve, acuérdense que estas cosas, estas identidades sirven para sacar formulitas a veces. ¿Ya? Ok. Bueno, ya. ¿Qué otras cosas teníamos de estos coeficientes de Fourier? Y esto quiero que lo veamos, miren. Dice C sub menos n, o sea, los de índice negativo, son los conjugados de los de índices positivos. ¿Ya? Bueno, y viceversa. ¿Ya? ¿Por qué? Miren. Vamos a mirar la clase anterior, mejor. ¿Dónde estamos? Aquí están las formulitas. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Entonces, miren. Miren. Teníamos esto. C sub n, voy a pensar acá el n mayor o igual que 1. ¿Ya? C sub n es un medio de A sub n menos I por Bn, ¿no es cierto? Y C sub menos n, o sea, los de índice negativo es un medio de A sub n más I por B sub n. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo conjugo C sub n, por ejemplo? Tendría que conjugar todo esto, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo mismo que conjugar. Si hago el producto es un medio A sub n menos un medio B sub n por I. ¿Sí? ¿Cómo es el conjugado de ese número complejo? ¿O cómo es el conjugado en general de A más BI? ¿Qué es lo que hace el conjugado? ¿Lo recuerda? ¿Cuánto es el conjugado de A más BI? ¿Alguien me lo dice? A menos BI. A menos BI, ¿no es cierto? Como voy a tener, se supone que estoy suponiendo que tengo una función real, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos son reales y estos son reales. ¿Sí? Entonces, esta es la parte real del número imaginario y esta es la parte imaginaria del número general, del número complejo, perdón, del número complejo. ¿Cuánto entonces queda si le aplico el conjugado de eso de ahí? ¿Qué pasa con ese menos? ¿Qué está diciendo esto? Cambia el signo al B nomás, ¿no es cierto? Eso significa el menos B ahí. Entonces, ¿qué tengo que colocar acá? Un medio a sub n y después, ¿qué tendría que hacer con ese pedacito? ¿En qué se transforma cuando conjugo? Cambiarle el signo. Positivo. En- Más un medio, entonces B sub n y, ¿no es cierto? Y fíjense bien, queda un medio a sub n más un medio B sub n por i. Y eso es justamente lo que está acá, ¿cierto? Entonces esto es C sub menos n.
fijan? Esto no es tan, digamos, rebuscado, ¿eh? Esto hay que hacer sí, la cuenta, ¿ya? ¿Ya? Pero se fijan, entonces tengo, si conjugo el C sub n, entonces es el C sub menos n. ¿Y qué dará si conjugo el C sub menos n, el de índice negativo? Lo puedo ver directo acá, ¿eh? ¿Qué pasa si conjugo dos veces un número complejo? ¿Qué pasa si vuelvo a conjugar acá? Conjugo el A menos BI. ¿Qué es lo que da? Conjugo el A menos BI ahora. ¿Qué es lo que da? A más B. A más BI. Conclusión, si conjugo dos veces, vuelvo al número complejo original, ¿cierto? Entonces, si conjugo el C sub menos n, es lo mismo que conjugar el C sub n, pero de nuevo, ¿no es cierto? Entonces lo estoy conjugando dos veces, entonces va a dar C sub n. ¿Se fijan? Ya. ¿Se entendió eso? Sí o no. Sí, profe. Ok. Entonces, quizá el sábado hacemos un ejercicio de pasar de la serie compleja a la serie con los Azugen y los Besugen, ¿ya? Pero es no más que aplicar esta fórmula en el fondo, ¿ya? Ok, entonces volvamos a la clase 12. Estoy haciendo un juego entre la clase 11 y 12 porque ahí tengo más fórmulas anotadas aquí seguramente, o más ordenadas. Entonces borremos acá para que no confunda. Entonces tengo la identidad de Parseval, las fórmulas de conversión, bueno, las anoté así, pero ya saben cómo se deducen, digamos, se deducen de las otras, ¿sí? Y se llaman fórmulas de conversión porque me permiten pasar de una serie de Fourier a la otra, ¿ya? De la versión compleja a la versión con los azules, ¿sí? Borrarlo, ¿no? Ya. Bueno, ¿qué otras propiedades tengo? Miren, cuando la función es par, ¿ya? Cuando la función es par, el C sub n y los C sub menos n son iguales. ¿Ya? Acá puse que va a los complejos porque en principio uno podría hacer todo esto para funciones que llegan a los complejos, ¿ya? Pero por último, por un momento piensen que llegamos a los reales, ¿ya? Por último, por un momento. Entonces, ¿por qué digo eso? Por un momento. Porque entonces podríamos mirar qué pasa acá, ¿ya? En los C sub n, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, miren, cuando la función es... cuando la función es par, ¿qué pasa con los coeficientes B sub n? Estoy pensando, vamos a hacer un caso más chico, si se puede hacer el caso general. Si f de este intervalo a los reales es par, quiere decir que en la serie de Fourier solamente aparecen funciones coseno, ¿sí? Entonces me va a quedar a 0 medios más a sub n por coseno, el argumento que tenga aquí en coseno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los b sub n son 0, ¿sí? O equivalentemente, digamos, o pongámoslo así, que los b sub n son 0. Si los b sub n son 0, entonces me va a quedar c sub n igual a sub n medio, ¿no es cierto? Porque esto va a ser 0. ¿Sí? Y acá también me va a quedar eso 0. Y acá entonces me va a quedar, bueno, si hago el c sub, ¿cómo estamos aquí acá? Ah, bueno, acá lo tengo que reescribir. Si hago c sub menos n, eso dijimos que era así, ¿no? Era un medio. Ese juego de índice no me gusta mucho ya, pero lo voy a entrar acá como lo había montado en la pizarra. Esto. C sub menos era a sub n, acá estoy pensando en n mayor o igual que 1, ¿ya? Más i por b sub n. ¿Ya? Entonces acá también el b sub n se va a ir, ¿no es cierto? Entonces c sub n va a ser a sub n medios y c sub menos n va a ser a sub n medios. ¿Sí? Esto estoy pensando en el caso de que la función llegue a los reales. Si no, hay que hacerlo directamente con las integrales. Pero es que quiero que aprovechemos estas formulitas. ¿Sí? Ya. Entonces, cuando es par, C sub n y C sub menos n son iguales. ¿Qué pasa cuando es impar? ¿Qué pasa con la serie de Fourier? La que tengo acá. Ahora voy a hacer el caso impar. Cuando esta es impar. ¿Cómo es la serie de Fourier? Era así, ¿no? Entonces ya no habían funciones coseno, sino que habían solamente funciones seno. Así que iba a quedar desde n igual 1 hasta infinito de b sub n por la función seno. Pongamos acá el tiro. N pi por x partido en t. Ya. Y esto quiere decir que los a sub n son 0. ¿Sí?
Los A sub n son 0. ¿Ya? O sea, si es impar, los A sub n son 0. Si es par, los B sub n son 0. Ya. Y tenemos, lo voy a anotar acá de nuevo las formulitas, ¿ya? Teníamos C sub n era 1 medio de A sub n menos I por Bn. Y C sub menos n era 1 medio de A sub n más I por Bn. ¿Sí? Si A sub n es 0, si A sub n es 0, entonces el C sub n es menos 1 medio I por Bn, ¿no es cierto? Porque ahí da 0. Y el C sub menos n va a ser 1 medio de I por Bn. Y entonces, ¿qué pasa con el C sub n y el C sub menos n en términos de conjugados? En términos de conjugados. ¿O qué relación hay entre la sub n y el b sub n? O ni siquiera en términos de conjugados. O ya en términos de conjugados, ¿cómo son? Uno es el conjugado del otro, ¿no es cierto? Si yo conjugo el C sub n y el C sub menos n, uno es el conjugado del otro. Y de hecho, de forma más precisa, incluso, ya va a ser que C sub n es el negativo del menos C sub n. O sea, lo voy a notar mejor. Entonces estoy teniendo acá C sub n, o C sub menos, si C sub n va a ser menos C sub menos n, por ejemplo. También. ¿Ya? Y de hecho, justo en este caso, el C sub, bueno, eso ya lo sabíamos en general, ¿no? Que C sub n era el conjugado del otro. ¿Sí? Pero acá es más preciso todavía, es el negativo. ¿Sí? Y la cosa está en que eso pasa de forma general. Ya no solamente cuando tomo una función a los reales, sino cuando tomo una función incluso a los complejos. ¿Ya? Acá lo hicimos solamente para aprovechar la formulita. Entonces, ejercicio, y de hecho está resuelto en la diapositiva anterior, por si acaso, pero si quieren lo hacen ustedes. Entonces, ejercicio. Verificar esas fórmulas, las que dimos para funciones pares, impares. Las fórmulas. O las propiedades para par impar, mejor llamarlo así. Las propiedades para par impar. En general, ¿sí? En general, ¿cómo lo hago en general? Es un poquito más difícil, pero no es mucho más difícil. Ya, lo que tengo que hacer es simplemente mirar, ¿dónde está? Mirar estas fórmulas integrales. Estas de acá. Tengo que ver qué pasa ahí. ¿Ya? Y lo único que hay que hacer es hacer el cambio u igual menos x, ¿sí? Y reescribir esta integral. Y ahí les va a dar que el C sub n, en el caso de las pares, que el C sub n y el C sub menos n son iguales, en el caso de las impares, que el C sub n es el negativo del C sub menos n, ¿ya? Eso es en general, ¿ya? Solamente lo expliqué para la forma, para las funciones que llegan a los reales, para que aprovecháramos las formulitas de conversión, ¿ya? Para nada más. ¿Preguntas hasta ahora? Estoy tratando de que piensen, ¿ah? Porque para la prueba, o sea, van a poder ocupar computador, calculadora y todo, así que una cosa importante para la prueba es que entiendan la materia también, ¿sí? Porque no va a ser solamente que calculen cositas, digamos, ¿ya? Por eso no estoy haciendo pensar tanto, digamos, o de hecho siempre les tiro problemas para que piensen un poco, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Ya. Entonces vamos a volver al caso en que f va de lo hasta los reales, ¿ya? Por un momento. Por un momento. ¿Sí? Ya, sabemos esto. Eso lo sabemos. Eso pasa siempre que tengo una función de valores reales. ¿Ya? Lo dijimos hace un ratito. Entonces dice acá, si f toma valores reales y es par, pasa tal cosa. ¿Ya? Entonces esto es una mezcla de las dos propiedades anteriores. Miren, si f toma valores reales,
quiere decir que C sub menos N es igual a C sub N barra, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ya que tengo esa igualdad ahí. ¿Sí? Ya, pero si es par, F par, lo que dice acá es que C sub N es lo mismo que C sub menos N. O sea, voy a tener C sub menos N, par, sí. Más, me enredé. Vamos a ver. Algo confundido. No, o sea, está bien, pero... Ya, entonces, si toma valores reales, voy a tener esto. C sub n barra es lo mismo que C sub menos n, ¿sí? Eso es porque toma valores reales. ¿Ya? Y si es par, voy a tener que eso es lo mismo que C sub n, ¿sí? Entonces, conclusión. Conclusión, C sub n barra es lo mismo que C sub n. ¿Sí? ¿Qué puedo concluir entonces de los C sub n? ¿Qué puedo concluir de los C sub n? A ver, lo voy a plantear de otra forma, ¿eh? A ver si no. Entonces, si un número complejo verifica lo siguiente. Z barra igual a Z. ¿Z es real o no? ¿Cómo puedo responder esa pregunta? ¿Puedo responder esa pregunta? A ver, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo se escribe un número complejo en su forma general? Z igual a A más BI. A más BI, ¿no es cierto? Y Z barra entonces es A menos BI, ¿cierto? Si Z barra es igual, perdón, si Z es igual a Z barra, quiere decir que A más BI es igual a A menos BI, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué igualdades tengo? Bueno, A es igual a A, ¿no es cierto? Eso no dice mucho. Pero acá también tengo que B es igual a ¿cuánto? Acuérdense Menos que B. menos B, ¿no es cierto? Acuérdense que estos números complejos se pueden identificar con pares ordenados. Entonces acá estoy diciendo en el fondo A, B es lo mismo que A, menos B, ¿no es cierto? Entonces B tiene que ser menos B. ¿Qué pasa si B es igual a menos B? Entonces B, ¿cuánto vale? 0. 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, en realidad el Z no tiene B, o sea, el B vale 0. Z vale, Real. entonces, es decir, Z es real. ¿Sí? Apliquémoslo ahora entonces acá. Ya sabemos, un número complejo que cumple que es igual a su conjugado, en realidad es un número real, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo esto de acá. Miren. Dice, si es par y toma valores reales, tengo estas igualdades, ¿no es cierto? Por mezclando las dos anteriores. Y la conclusión acá es que si yo miro eso, que si yo miro C sub n igual a C sub n barra, eso lo que está diciendo es que C sub n es real. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende Sí, la cosa? Ya, perfecto. Ya, ojo que nosotros lo hicimos para, bueno, de hecho esto se hizo para, en realidad lo hicimos para n positivo y negativo, ¿ya? Porque podría pensar que esto es para n mayor o igual que 1, ¿no es cierto? Pero igual puedo, si hago el C sub menos n, ¿sí? Vimos que era el C sub n conjugado, ¿no es cierto? Y el C sub n conjugado tiene que ser el C sub menos, pero está un poco enredado. Déjenme borrar, si no me confundo yo. Ahora sí, ya, entonces. En realidad creo que no tiene importancia si separar los casos, ¿ya? Pero voy a separarlos igual, ¿ya? A ver,
para los n, voy a poner n mayor o igual que 1. ¿Ya? Entonces, voy a pensar en c sub menos n. ¿Sí? Si tengo c sub menos n, eso es lo mismo que c sub n. ¿No es cierto? Y C sub n es lo mismo que el conjugado de C, así que la conclusión es la misma en realidad, no hay para qué separar, ¿no? Entonces, es lo mismo que eso de ahí. Entonces, voy a tener C sub menos n igual a C sub menos n barra, ¿sí? Y eso implica que el C sub menos n también es real. ¿Sí? En realidad no había para qué hacer la separación, la hice por si acaso. ¿No? Cuando uno no está muy seguro, mejor ve por caso. Pero en realidad daba lo mismo acá, ¿sí? Porque esto de acá vale para n positivo o negativo, por si acaso. Por eso queda lo mismo. Y esto de acá también. Sí, n positivo. En realidad, cuando lo noto con menos n ahí, en realidad estoy pensando en que el n es positivo. Es un juego de índices. ¿Ya? Lo importante que quiero que entiendan entonces es que acá estamos aplicando que un número complejo es igual a su conjugado cuando es real. ¿Sí? Ya. Deduzcamos ahora la segunda parte. ¿No? Es mezclar las dos condiciones anteriores. ¿Ya? Entonces vamos a tener que plantear una pregunta sobre números complejos en algún momento. Ya. ¿Qué me dice esto de acá? Me dice, si es impar, C sub n es igual a menos C sub menos n. ¿Sí? O sea, esto de acá. Esto de acá es porque es impar. ¿Sí? Ya. Y además, yo sé esto, ¿no? Yo sé esto de acá. Sí. Entonces, miren. Además, yo sé que si despejo acá, ¿ya? Me va a dar esa igualdad ahí, ¿no es cierto? ¿Se ve por qué me da esa igualdad ahí? ¿O no se ve? Sí, profe. Y se multipliqué por un menos, ¿no es cierto? ¿Qué quieren acá? Ya, menos c menos n igual a menos cn barra. Ya, ese, si quieren, pongámoslo en paréntesis, para señalar que está fuera. Entonces, lo que estoy concluyendo acá es, si es impar, estas dos cosas son iguales, ¿sí? Y si toma valores reales, entonces, esta igualdad de acá es porque toma valores reales, ¿ya? Entonces, lo que tengo es, c sub n es igual a menos c sub n barra, ¿sí? Eso tengo. Pregunta entonces, ¿qué números complejos verifican que son iguales al negativo de su conjugado? Entonces lo vamos a plantear acá mismo. Entonces, si z es un número complejo, y z es un número complejo, arbitrario, que verifica esta condición, que z es igual a menos su conjugado, ¿sí? ¿Qué puedo decir de z? ¿Qué puedo, o qué, sí, digamos, qué puedo decir de z? Es una pregunta un poco vaga, si uno no le diera contexto, ¿no es cierto? O podrían decir muchas cosas, ¿ya? ¿Es solamente imaginario? Exactamente, esa es la conclusión. Lo vamos a deducir ahora, ¿ya? ¿Qué puedo decir de z? Veamos. Entonces vamos a aplicar el mismo truco de antes. Miren. Escribo z igual a más b, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, quiere decir que el z conjugado es igual a menos bi. Por lo tanto, menos z conjugado sería menos a más bi. ¿Sí? Multiplico por un menos 1. ¿Ya? Si z es igual a menos z conjugado, entonces me queda esto. A más bi es igual a menos a más bi. Por lo tanto, ¿qué pasa con el a? Resulta que coincide con menos a, ¿no es cierto? Y por lo tanto el a es igual a 0. ¿Ya? Así que lo que puedo decir es que el z en realidad es, el a vale 0, es p por i. ¿Ya? O sea, digámoslo así, pertenece a los múltiplos del i. Ya es netamente imaginario. ¿Sí? O sea, no tiene parte real, es imaginario puro. ¿Ya? Y eso es lo que está diciendo esta propiedad de acá. ¿Ya? Si f toma reales, reales y es impar, ¿ya? Los c sub n, bueno, pasa todas estas igualdades, pero los c sub n son netamente imaginarios, son solamente imaginarios puros. ¿Ya? No tienen parte, o sea, su parte real es 0. ¿Ya? ¿Se entiende? Esto se deduce usando lo anterior, ¿no? Mezclando las dos condiciones anteriores. Ok. ¿Preguntas?
Por cierto, ¿quieren que hagamos repaso cada clase? Porque, o no, no sé. Nunca les he preguntado, siempre lo he hecho. ¿Eh? Digan sí o no ahí. Ahora hay más gente, la clase pasada lo pregunté, pero hay poca gente. ¿Quieren que siempre hagamos repaso de la clase anterior? ¿Lo Yo dejamos? creo que profe, esos son buenos los repasos. Sí, ya. Sí, porque sirve para aclarar. Yo creo que sí, o sea, alguien dice, no, me da lata estar una hora más que me explique lo mismo de la clase anterior, bueno, igual lo entiendo. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir haciendo repaso hasta que un grupo importante me reclame que no. Ya, bueno, y ahora que hicimos ese repaso, que era simplemente recordar que era la serie de Fourier compleja, cómo se relacionan los coeficientes con la serie de Fourier que vimos antes, no la compleja. Hay estas propiedades que a veces, digamos, sirven, ¿ya? O hay que a veces tenerlas en mente. No es necesario que sepan todo esto de memoria, acuérdense que en la prueba pueden ver sus apuntes, ¿ya? Pero resulta que a veces cuando uno se hace unos resúmenes, a veces se termina aprendiendo las cosas de memoria, algunas cosas importantes. Yo me acuerdo cuando me tocó dar cálculo, entonces nos dejaba usar un resumen, y uno hacía como que preparaba tanto el resumen que se terminaba aprendiendo los teoremas, digamos. ¿Ya? Entonces en una prueba en realidad uno ni miraba el resumen. ¿Ya? ¿Ya? Son cosas que pasan. ¿Ya? Bueno, vamos a hablar de algo que se llama el espectro de amplitud y de frecuencia. Vamos a aclarar qué es. ¿Ya? Esto es como no vamos a invertir mucho tiempo en esto, porque en realidad lo que quiero que hagamos hoy día es más ver ecuaciones en derivadas parciales, ¿ya? Aplicaciones de series de Fourier. ¿Ya? Pero expliquemos más o menos de qué se trata. ¿Ya? Entonces, mira, yo puedo tener una serie de Fourier, ¿no es cierto? Y le puedo mirar digamos, puedo tener una función y le puedo mirar su serie de Fourier compleja, ¿no es cierto? ¿Ya? Y como Zn es un complejo, yo lo puedo escribir en forma polar. ¿Ya? O sea, su módulo, ¿cierto? Por una exponencial, y acá el phi sub n es el argumento de z. O sea, acá el phi sub n es el argumento de z, que es el argumento de un número complejo, es el ángulo que forma con el eje x, ¿no? O con el eje de la parte imaginaria. El ángulo que forma con el eje x. ¿Cierto? Ya. El eje x, sí, el eje x está bien. O sea, voy a tener así, miren. Fíjense, ahí está mi z. Entonces, este sería el phi en ese caso, ¿sí? El ángulo que forma con el eje x. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿a qué le vamos a llamar espectro de amplitud, por ejemplo? Al conjunto de puntos de esta forma. Acá va a ser npi partido en t, el t está dado, acuérdense que acá el f va de menos t a t, por ejemplo. ¿Ya? Coma, el módulo de c sub n, ¿sí? Fíjense que estos numeritos dependen de n, los primeros, y el c sub n, digamos, va a ser conocido, así que le voy a poder sacar el módulo. Allá que le voy a llamar espectro de fase. Ya va a ser lo mismo, npi partido en t, coma, el argumento. ¿Sí? Esto de espectro de fase, o esto de fase y de amplitud, es porque en el fondo estas funciones coseno y seno se pueden representar como, digamos, como unas ondas, ¿cierto? Entonces uno puede hablar de amplitud, de fase y cosas así en una onda. Ya, pues de ahí que viene esto de acá, ¿ya? De hablar de amplitud y de fase. Ya, pero en términos calculísticos nomás, es simplemente calcular esta cosa, los C sub n, los phi sub n, ¿ya? Y acá la primera coordenada va a variar respecto, digamos, va a depender de n. El t está fijo también, así que acá lo único que va a ir variando es el n. ¿Ya? Entonces veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo. Para aclarar un poco. Ok. Entonces, imagínense que tengo esta función. Esta función de acá. ¿Ya? Es una recta de pi medio a pi. También es una recta de menos pi medio a pi medio, ¿no es cierto? Es una recta de menos pi a menos pi medio, etc. ¿Cómo se grafica eso a todo esto? ¿Qué la graficamos? A ver. ¿Cómo se ve la f? Veamos. Entonces necesito algunos puntos. Necesito el punto pi medio, por acá, pi medio, menos pi medio. ¿Cuál más necesito? Menos pi y pi, ¿no es cierto? Así que tomo lo cerrado acá en menos pi y pi. ¿Ya? Mejor, de hecho. Ya. De menos pi medio, a ver, ¿de dónde está definida? De menos pi perdón, ahí es menos pi medio. A menos pi medio, ¿ves? Dice menos x menos pi. ¿Cómo se ve esa recta?
¿Cómo se ve esa recta? ¿Mm? ¿Cómo se ve esa recta? ¿Qué pendiente tiene? A ver, ¿alguien me lo dice? ¿Cómo se ve la recta y igual a menos x menos pi? A ver. Si quieren, acotemos acá el x entre menos pi y pi medio. Y menos pi medio. ¿Cuánto vale en x igual a menos pi? 0. 0, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale en x igual a menos pi medio? X igual a menos pi medio. ¿Cuánto vale? Va a ser pi medio, ¿no es cierto? Menos pi. ¿Qué más? ¿O dónde? A ver, ¿dónde corta el eje Y, por ejemplo? Para que nos hagamos una idea de hasta dónde llega, digo. ¿O cómo va? ¿Si va para allá? A ver, ¿para dónde va? Menos- ¿Va así o va hacia allá? Vamos por ahí. Quizá vamos a hacer más grande el dibujo, ¿eh? A ver. Un poquitito más grande, para que se vea. Entonces tengo menos pi medio, menos pi medio, pi. Ya, entonces, estamos en esta partecita, ¿no? Ya, esto es de menos pi a menos pi medio, estoy en el pedacito acá. Ya esa recta tiene pendiente negativa o positiva, pendiente negativa, ¿no? Entonces tiene que ir algo hacia allá, ¿no? Ya. ¿Dónde corta el eje Y? Si es que esto no tuviera esta restricción de menos pi a pi medio. ¿En qué punto? ¿Cómo sé dónde corta una recta el eje Y? ¿Qué tengo que hacer? Esto ya como ya, esto ya no es matemática, ¿no? Igualar a 0. Igualar a 0 el I, ¿cierto? Entonces cuando el I vale 0, me queda 0 igual a menos x menos pi, o sea que el x vale menos pi. ¿Sí? Ah, perdón, ahí estoy sabiendo cuando corta el eje Y. Tengo que hacer el x igual 0, sorry. Yo me eché fundamental después. ¿Ya? Entonces, x igual 0, ahí sí sé cuándo ya. Entonces el i vale menos pi, ¿ya? O sea, cortaría por acá abajo la recta, ¿sí? Entonces, acá, bueno, no sé, por acá ya. Entonces, en el eje x corta aquí en 0, y en el eje y cortaría, si no tuviera la restricción, cortaría acá en pi, ¿no es cierto? O sea, iría así, menos pi. Iría más o menos simétrico, ¿ah? Iría así. ¿Sí? Pero en realidad, como solamente estamos tomando un intervalo chiquitito, va a ser, no va a llegar hasta allá, pues, ¿no es cierto? Va a llegar más o menos hasta por ahí. Digamos, hasta por ahí. ¿No es cierto? Eso va a ser ese pedacito. ¿Cómo se va a ver ahora entre menos pi medio y pi? ¿Cómo se ve esa recta? Y pi medio, menos pi medio y pi medio. ¿Cómo se ve esa recta? Igual a x ahora. Ya, hice ese pedacito. Ahora, y igual a x. Con x entre menos pi medio. Vamos a tomarlo acá con puntos abiertos, ya que en el ejemplo está con los puntos abiertos, ¿ya? Con x entre menos pi medio y pi medio. ¿Ya? ¿Cómo se ve esa recta? Si quieren, aislémoslas de ese dibujo. Mira. Dibujémosla acá. ¿Cómo se ve la recta igual a x? Yo diría que es la más simple de casi todas las rectas, ¿no? ¿O no? Entonces, ¿cómo se ve la recta igual a x?
¿Cómo se ve? La mira ¿Diagonal? la diagonal, ¿no es cierto? Algo así. Ahí me quedo más o menos. Entonces va de menos pi medio a pi medio. ¿Sí? O sea, va acá. Hagámoslo con otro color. ¿Ya? Mejor. Hagámoslo con otro color. Ahí, ya. De menos pi medio hasta pi medio. Ahí. Entonces vamos a tener un puntito blanco porque acá están los intervalos abiertos. ¿Qué punto hay acá? ¿Con qué punto de ahí? ¿Con qué punto de acá? Menos pi medio, pi medio. Menos pi medio, pi medio. Muy bien. ¿No es cierto? Ya. Entonces tenemos ese pedacito. Ese pedacito. Ya. Ahora nos queda solamente de pi medio a pi. ¿Sí? O sea, a ver qué pasa acá. Ya. Entonces ahí tengo que pensar en la recta igual a menos x más pi. Ya. Grafiquémosla pensando en que no tenemos la restricción primero y después la cortamos con el intervalo. ¿Ya? Entonces, miren. Ahí. Ahí. Que no quedó tan mal. Ya. Esa recta, ¿dónde corta el eje Y? ¿Dónde corta el eje Y esta recta? ¿Qué tengo que hacer? Igualar a 0. X igual 0. Igual pi. Pi. Sí. Ahí. Ahí corta el eje Y. Al eje X lo corta cuando el Y vale 0. O sea, lo corta cuando X vale pi. ¿Cierto? Entonces la recta sería así. Si uno la dibujara así sin restricciones, sería la recta que va así. ¿No es cierto? Con pendiente en ATA pasa así ya. Pero ahora como vemos ese dibujo acá. ¿Sí? Entonces va a quedar, cuando X vale pi medio, cuando X vale pi medio, esto vale pi medio. Entonces va a ser la recta así, ¿no? ¿O no? ¿Está bien o no? Estoy superponiendo el pedacito de la recta que corresponde. Y por acá va a estar el pi medio. ¿Cierto? En pi medio va a valer, va a quedar así, menos pi medio más pi. O sea, va a quedar pi medio. Va a quedar por acá, no sé. ¿Sí? O sea, va a quedar justito ahí. Va a quedar pi medio. Bueno, queda muy simétrico, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es tomando ese pedacito de recta y poniéndolo acá. ¿Sí? ¿Se entiende lo que dice? ¿Sí? Ya, entonces hay que graficar por pedacito las rectas. Entonces, hay que hacerlo con cuidado, ¿ya? Si uno se puede equivocar en todas las pendientes, viendo cómo van. ¿Ya? Ya. Ok, eso era más que nada para hacer una unidad gráfica de la función, ¿ya? Pero ahora en términos calculísticos, si uno le mira solamente la serie de Fourier, y esa se la voy a dejar de ejercicio para que no calculemos tantas integrales, ¿ya? Si uno mira la serie de Fourier de esto, uno va a llegar a que los C sub n se calculan de esta forma, ¿ya? Cuando el n es par, van a ser 0, y cuando el n es impar, van a ser estos múltiplos del I. Ojo acá, son múltiplos del I. Ya, miren. Escribámoslos así, 2 por menos 1 a la n menos 1 medio, ¿ya? Partido en pi por n cuadrado por i. ¿Dónde están ubicados estos puntos? Estos C sub n, que están así. Si yo mirara el plano, ¿están así en cualquier parte o no? ¿O dónde están? ¿En qué parte están del plano complejo? Vamos a ver acá, parte real, parte imaginaria. ¿Están en cualquier parte o están en algún eje, por ejemplo? Si son múltiplos del i. ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Están en el eje, están acá? ¿En el eje en el eje X, digamos? ¿O no? ¿Pueden estar en el eje X? ¿Qué dicen? ¿Con in en el eje ahí, profe? ¿Están en el eje X? ¿Están distribuidos acá? Pueden estar en la parte de arriba, acá, depende de este factor, ¿no? Si es negativo o positivo. Si es positivo, van a estar en esta parte, y si este factor es negativo, van a estar en la otra parte del eje, ¿sí? Van a estar arriba, o van a estar por arriba o por abajo, depende.
¿sí? La parte positiva del eje Y o en la parte negativa, depende del signo de acá. ¿Ya? Y ese signo en realidad va a depender de este factor, ¿no? Porque el 2 es positivo, el 10 es positivo, el n cuadrado es positivo. Así que todo depende de cómo sea este factor. ¿Ya? Ok. Ya, entonces les dejo de ejercicio, ustedes calculen los coeficientes de Fourier. ¿Cómo se calculan los coeficientes de Fourier? Bueno, hay dos maneras. Miren, le sacan la serie, pueden hacer esto, le sacan la serie que está acá, a 0 medios más, esa, a n igual a 1 hasta, ya, más coseno, más d sub n, etc. Pueden sacar esa serie y ocupan las fórmulas que vimos recién, ya esa de que el c sub n es igual a, cuando el n es positivo, esto para n positivo, es un medio de a sub n menos i por bn, ya pueden usar eso, y el c sub n igual tiene una fórmula. O pueden usar, y quizás está más práctico, porque pueden usar el computador, digamos, bueno, para la otra igual pueden usar el computador en realidad, pueden usar la fórmula integral que tienen los coeficientes, ya, esta de acá, con esa integral, la calculan, ¿no? Ya, eso lo pueden, sí que lo podrían hacer con computador sin problema, ya. También, ¿cómo se llama este programa? Symbolab, por ejemplo, ¿ya? O algún programa que conozcan. ¿Ya? Bueno, entonces uno calcula sus coeficientes, se da cuenta que son así, y entonces hagamos el espectro de, ¿cómo le llamamos este? De amplitud, después no me acuerdo. El de amplitud, perdón, ¿ya? Entonces, simplemente para calcular ese espectro de amplitud, lo que tengo que hacer es calcular los puntos de esta forma, miren. ¿Sí? Entonces, acá en realidad lo que voy a tener que calcular es el valor del módulo de C sub n, ¿ya? ¿Cómo calculo el valor el módulo de C sub n en este caso? ¿Cuánto es el módulo de C sub n? Va a ser el módulo de 0, si el n es par, ¿no es cierto? Que el módulo de 0 es 0, ¿ya? Y va a ser el módulo de esto de acá, de 2i por menos 1 a la n menos 1 medio, partido en pi por n cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? Yo digo que da 2 partido en pi por n cuadrado, ¿no? Porque el i tiene módulo 1, este factor menos 1 largo tiene módulo 1, y entonces lo único que me queda sería eso de ahí, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Oye, a ver, más fácil yo creo, a ver. Esto se lo vamos a montar en la pizarra, quizá, vamos a probar otra cosa. Por si no lo ven. Por si no lo ven. Esta pregunta es ya de complejo, ¿no? Entonces era, vamos a poner ese sub n, n impar, ¿no? Es 2 por menos 1 a la n menos 1 al cuadrado, ¿cierto? Por partido en pi por n cuadrado, bueno, y esto por i, ¿sí? Formulita que vimos alguna vez, si z es igual a más bi, el módulo de z es la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? ¿Cuánto vale el a para este caso? ¿Y el b? A vale 0. 0, y el b vale eso de ahí, ¿no es cierto? 2 por menos 1 a la n menos 1 medio, partido en pi por n cuadrado, ¿sí? Entonces, el módulo de Zn va a ser raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿sí? Que va a ser 0 cuadrado, más, el otro cuadrado sería 2 por menos 1 a la n menos 1 medio, partido en pi por n cuadrado, ¿cierto? Al cuadrado, pues hagamos el cálculo. Me va a quedar 2 al cuadrado por
menos 1 a la n menos 1, a la n menos 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Dividido en pi por n cuadrado. Eso es pi cuadrado, no, pi por n a la cuarta, pi cuadrado, ¿cierto? Ya eso lo tengo que sacar raíz. Entonces la raíz de eso va a ser 4, perdón, 2 dividido en pi por n cuadrado por el valor absoluto de menos 1 a la n menos 1 medio, ¿no? ¿Cómo le calculo la raíz cuadrada de eso? Es lo mismo que tener esto, ¿no? No, es una... Esto es una... no, perdón, el n es impar. Entonces, perdón, está bien. Ojo, acá hay que tener cuidado con que el n es impar. El n es impar, es más fácil todavía, miren. Es más fácil todavía. Miren. Eso está bien, pero es más fácil todavía. ¿Ya? Si el n es impar, una acotación, casi se me va. Si el n es impar, si el n es impar, n menos 1 es par, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque, miren, escribo el n igual a 2k menos 1, ¿no es cierto? Y el n menos 1 entonces es 2k menos 2, y es lo mismo que 2 por k menos 1, ¿ya? Así que es par. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que entonces esto es lo mismo que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 1, ¿no es cierto? Porque voy a tener menos 1 elevado a algo par, ¿sí? Entonces va a ser 1, ¿ya? Y eso me va a quedar pi cuadrado n a la cuarta, más simple todavía, ¿ya? Porque eso me estaba yendo, le estaba sacando la raíz quizá algo negativo, ¿ya? Hay que tener cuidado. Ya, entonces va a quedar 2 partido en pi partido en n cuadrado, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Ya, ojo, esto si el n es impar. ¿Ya? Y es importante eso sí, ¿ah? Porque acá hay que en algún momento ver qué pasa con el menos 1. ¿Ya? ¿Preguntas? A todo esto, ¿cuál es el módulo de I? ¿Cuál es el módulo de I? ¿Qué largo tiene el I? Eso es el módulo, ¿no? Y está ubicado acá. ¿Y acá qué distancia hay? 1. ¿No? Así que tiene módulo 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Que es el C sub n tiene módulo 0 si el n es par, ¿no es cierto? Y módulo 2 partido en pi por n cuadrado si el n es impar. ¿Sí? Es lo que acabamos de deducir. ¿Sí? Ya. Bueno, lo que está escrito en realidad. No siempre me acuerdo de lo que está escrito en la diapositiva. Sorry, ¿no? Ponemos muchas pausas a la cosa. Entonces uno puede graficar estos puntitos, miren acá, fíjense, acá está, esto es cuando el n es par, ¿ya? Cuando el n es par, estos módulos van a ser 0, ¿ya? Entonces acá abajo van a, acuérdense, acá está el n, pi partido en t, ¿de acuerdo? No, bueno, ahí en realidad deberíamos poner eso, n pi partido en t, ya, pero se entiende, ¿no? Ya, que estoy acá pensando en este numerito, ¿no? Y acá arriba voy a colocar los módulos nomás, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando el n dijimos era par, estos módulos dan 0, por eso esos puntitos se ven acá nomás, ¿sí? Cuando el n vale menos 5, ¿cuánto vale el módulo de C sub n, por ejemplo? O sea, ahí, ¿qué altura será esa? Estoy preguntando, cuando el n vale menos 5. Miren, es simplemente reemplazar. C sub n va a tener módulo 2 partido en pi por menos 5 cuadrado. O sea, 2 partido en 25 pi. Y ese es el numerito entonces que está ahí. 2 partido en 25 pi. Ya, que están chiquitos que no sé qué hay. ¿Ya?
O sea, así es como se grafican estos puntitos. ¿Ya? Ahí le pusimos unas líneas para que se vea quizás más ordenadito. Un poquito más de Ryan, no son números tan grandes. Fíjense cómo están indexados en los ejes. 0.6, 0.5, porque son números chiquititos. Estoy dividiendo el 2 en pi por una potencia al cuadrado, así que son números muy chicos normalmente. O en este caso al menos. ¿Ya? Así como haría los... ¿cómo se llama? El espectro de amplitud. ¿Ya? Les voy a dejar el ejercicio que hagan el otro, ¿ya? El espectro de fases, ¿ya? Y en ese caso entonces van a tener que calcular el argumento de los C sub n. ¿Sí? Pregunta. A ver. ¿Cómo lo hago para saber el argumento de phi sub n? O sea, el de C sub n. Si n es par. Si n es impar, perdón. O... ¿qué valores, digámoslo así, qué valores puede tomar C sub n, que es ese numerito, anotémoslo, no, todo por la n menos un medio, dividido en pi por n cuadrado por i. Entonces, ¿por qué digo qué valores? Porque, ¿se acuerdan que recién dijimos que esos numeritos estaban en el eje, ¿cómo se llama? En el eje y. Entonces, grafiquémoslos así como a la rápida. ¿Sí? Y como que estaban así, en el eje y, ¿no es cierto? Cuando el n vale 1, ¿cuánto vale esto? Por ejemplo, para n igual 1, que ojo, estamos en los impares, ¿eh? Cuando n vale 1, ¿cuánto vale? 2. 2 partido en pi. Entonces está por acá, ¿no? 2 partido en pi por i. Ahí va a estar, bueno, algo por ahí, ¿no? Por acá más arriba va a estar el i, ¿sí? Acuérdense, este numerito hace que sea más, más abajo que el i. ¿Ya? Porque este número es menor. Ah, no, no es menor que 1, es mayor que 1. Ah, no, es menor que 1, sí, el pi es aproximadamente 3, como algo, ¿no? Sí, es menor que 1. Entonces por acá arriba va a estar el i. ¿Cuál es el argumento de ese número? ¿Cuánto es el ángulo que forma con el eje X? Eso es el argumento, ojo. El argumento es el ángulo que forma con el eje X. ¿Qué ángulo forma con el eje X? 90. 90, o digámoslo en radianes, pi medio, ¿no es cierto? Primero. Ya, entonces, el phi sub 1 va a ser pi medio, ¿sí? Cuando el n vale, por ejemplo, a ver, otro impar, 3, a ver, 3 menos 1, 2, n igual 3. Ya, ¿cuánto vale phi sub 3? Veamos. Para n igual 3, ¿sí? El c sub 3 vale, ¿cuánto? Sería 3 menos 1, 2, dividido en 2, 1. Entonces me queda menos 1 a la 1, eso es menos 1, ¿no? Entonces va a quedar menos 2, ¿no es cierto? Dividido en 9 pi, ¿o no? 3 al cuadrado, sí, 9 pi. Entonces va a estar por acá. Por acá, no tan simétrico en realidad, algo por acá. Disculpen que no haga también el dibujo. ¿Qué ángulo forma con el eje X? ¿Cuál es el argumento? 3 pi medio. 3 pi medio, ¿no es cierto? O sea, es todo este ángulo de acá. ¿Sí? Ya, entonces se fijan que los argumentos varían. Pueden ser o pi medio, ¿no es cierto? Depende. Va a ser pi medio si está en esta parte del eje Y, o va a ser menos pi medio, perdón, ¿cómo se llama? Bueno, sí, bueno, 3 pi medio si está en la parte negativa del eje Y, ¿sí? Entonces puede ser pi medio o 3 pi medio, esa es la respuesta, ¿sí? Depende de si lo que queda multiplicándole es positivo o negativo. ¿Ya? Ya, eso es para los impares. Ojo, sí, hay que tener una observación que quiero hacer. Cuando uno quiere sacarle el argumento al complejo cero, ¿ya? Entonces esto no tiene nada que ver con los C sub n, esto es en general. Yo quiero saber cuál es el ángulo del complejo cero. En realidad no se define, porque no está claro cuál es. ¿Ya? ¿Cuál será? ¿Será 0? ¿Será pi? ¿Será pi? ¿Cuál? No sé. ¿Ya? Entonces, para los casos pares, bueno, no hay argumento, digamos, no está definido nomás el argumento, ya porque va a dar 0. ¿Ya? Así que se preocupan solamente de los impares cuando hagan los diagramas. ¿Ya? Es una cosa de complejo, no es muy claro cuánto es el ángulo.
cuando estoy ahí. ¿Sí? ¿Cuál será? 0, S, o todos los ángulos, no sé. Ya, entonces uno no lo define, ¿no? Ya. No está definido, digámoslo así. ¿Se entiende por qué no está definido? Porque, bueno, podría decir es pi, o quizás es 0, o no sé, o cuánto es, no sé. Ya. O sea, no está definido normalmente. ¿Ya? Por eso se preocupan solamente de los impares. De los pares no se van a preocupar en este caso, ojo, en este caso, porque va a dar 0 nomás, por eso. ¿Ya? Lo digo para cuando hagan los diagramitas. Que no tienen que graficar los pares ordenados, nomás así como lo hicimos para el caso anterior. ¿Ya? Ok. ¿Preguntas hasta ahora? ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver ahora sí lo que es lo más importante de esta clase, lo que tiene que ver con ecuaciones en derivadas parciales. Obviamente, esto no es un curso de ecuaciones en derivadas parciales, así que vamos a ver poquito de ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una ecuación en derivadas parciales? Bueno, es una ecuación diferencial donde van a aparecer justamente derivadas parciales de alguna función, ¿ya? Que va a depender normalmente de dos o más variables. ¿Sí? Bueno, digamos dos o más variables. Entonces van a aparecer segundas derivadas, qué sé yo, triples derivadas de orden 3, etc. ¿Ya? Van a aparecer cosas de esta forma, ¿ya? Al menos, normalmente. Derivadas parciales de una función mixta, qué sé yo, ¿ya? O así inclusive, ya también. ¿Ya? Van a ser eso, ecuaciones en derivadas parciales, el nombre lo sugiere mucho. Son ecuaciones donde aparecen derivadas parciales, de alguna función u, que es la que quiero conocer, digamos. ¿Ya? ¿Y qué va a ser el orden? Va a ser el mayor, digamos, eh, el mayor de los órdenes de la deriva, ¿sí? Por ejemplo, si tengo esta ecuación, ahí el orden más grande que aparece de derivadas es 1, así que esta es una ecuación de orden 1, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo. Si tengo así, más, qué sé yo, digámoslo así, es igual a 0, entonces es una ecuación en derivadas parciales de orden 2, porque la derivada, el mayor de los órdenes de las derivadas es 2, ¿sí? Esto de acá. ¿Sí? Ahí me falta un 2 en el x cuadrado. Hay una cosa de notación que seguramente lo han visto en cálculo, pero lo voy a recordar o lo voy a informar si es que no lo han visto nunca. Es que uno puede, en vez de anotar esta cosa así como con fracciones, anotar simplemente con índices. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hago u sub xx para indicar que estoy tomando la derivada de orden 2 con respecto a x. ¿Sí? Si yo pusiera u sub x y z, suponiendo que tengo una función que depende de x y z, ¿a qué derivada me estoy refiriendo? ¿A qué derivada me estoy refiriendo? Si anoto u, x y z, voy a tener una u ahí. ¿A qué derivada me estoy refiriendo? La derivada parcial de u, y acá ¿qué va? Díganlo con d nomás. ¿Qué va ahí? ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿Qué no lo escriben? Miren, voy a ponerlo. ¿Aparece el x primero ahí? Dx. ¿Qué viene después? Sí, Dy. de Z. Después, y acá le pongo un 3, ¿no? Porque estoy en derivadas de orden 3. ¿Sí? Si anoto, por ejemplo, izx, perdón, nada que de izx. Entonces el orden que aparece ahí es el orden que voy a poner las d. Entonces va a ser derivada de orden 3, porque voy a tener acá respecto a y, respecto a z, respecto a x, y abajo va dy, dz, dx. ¿Sí? Dependiendo del orden que aparezcan acá los índices, cómo van a ir el orden de estos d. ¿Ya? Cosa de notación. ¿Ya? Y se hace así porque si no las ecuaciones se ven súper mal. O sea,
sea súper fea, digamos, si no todo así con fracción. Es más bonito anotarlo con índices, normalmente. Aunque igual hay gente que prefiere anotarlo así con fracción. ¿No? Así que explicado eso, por ejemplo, podemos entender por qué acá queda así, ¿no? El U subíndice XT. ¿Ya? Me está diciendo entonces acá, tome la derivada de orden, la derivada de orden 2, y acá que pongo, derivo primero con respecto a t y con respecto a x, o sea, de x de t. ¿Ya? Ojo, esto también lo podría anotar así. Entonces la derivada parcial con respecto a x, de la derivada parcial con respecto a t. ¿Sí? Acá también, esta es la derivada parcial con respecto a t, de la derivada parcial con respecto a x. ¿Sí? Entonces, el orden que aparecen los índices de izquierda a derecha es lo que me dice cuándo derivo, qué derivo primero, ¿sí? Qué derivo último. ¿Ya? Esto es notación. Si es que ya lo vieron, bueno, los estoy repasando. Si no lo han visto nunca, bueno, lo estamos aprendiendo. Veamos unos ejemplos, solamente para que entiendan esto de los órdenes. Miren. Entonces, acá voy a tener u sub x igual a x menos y. En términos de, si lo queremos anotar así con fracciones, o con otra notación sería así, ¿no? De u de x igual a x menos y. Acá estoy suponiendo que el u depende de dos variables, digamos, es un u de x, y, que depende de x, y. Ya. Es una ecuación de orden 1, ¿no es cierto? Porque el mayor orden de las derivadas es de orden 1, ¿sí? Solamente con respecto a una variable, ¿sí? La segunda es una ecuación de orden 2, ¿no es cierto? Porque acá me aparece una derivada de orden 2, que es sería esa. Mala idea, sería esta, ¿no? Esa es una derivada parcial de orden 2. ¿Sí? Es el mayor orden que aparece. Bueno, de hecho esta también es de orden 2. ¿Sí? Si anotar así con fracciones, es así. ¿Ya? Entonces en este caso me aparecen dos derivadas de orden 2. ¿Sí? Y es el mayor de los órdenes que aparecen en las derivadas. Así que es de orden 2 la EDP. Bueno, a propósito, uno dice EDP para no decir a cada rato ecuación derivada parcial. ¿Ya? Por si acaso. Pero si no lo había dicho. ¿De qué orden es esta ecuación? Si ahora anoto u igual a u y x y z, por ejemplo. ¿Y qué orden es esa ecuación? A ver. Orden. ¿Cuánto? ¿Cuál es la derivada de mayor orden que aparece? ¿O cuál es el mayor orden de las derivadas? ¿Mejor dicho? ¿Orden cuánto? Está bueno por separado, si no, miren. ¿De qué orden es esa derivada? ¿U, x y z? ¿U sub x y z, mejor dicho? 3. 3, ¿no es cierto? De hecho es esta. De x, de y, de z. Por eso yo le pongo el 3 ahí, para... Estoy 3 variables. Un 3 variables. ¿Sí? Esta es de orden 2. Entonces esta es de orden 3. Esta es de orden 2 porque es de x, de y, ¿no? Bueno, ahí le pongo un 2. Esta es de orden 1. ¿Sí? Porque es solamente de u de x. Y esta digamos que es de orden 0, algo así como 0. ¿Ya? Porque no estoy derivando con respecto a nada. O sea, no estoy sacando derivando. ¿Ya? Así que el mayor orden que aparece es 3. ¿Ya? Así que esta es una ecuación de orden 3. Una EDP de orden 3. ¿Ya? Entonces el orden de una ecuación es el mayor orden de las derivadas que aparecen. ¿Ya? El mayor de los órdenes entre miro todas las derivadas y veo cuál es la derivada de mayor orden. ¿Ya? El mayor orden va a ser eso, va a ser el orden de la ecuación. Es más fácil con ejemplos que decirlo en palabras. Ok, entonces, ¿a qué nos vamos a referir con un EDP lineal? Así como uno habla de EO lineal, ¿no es cierto? Y EO no lineal, ya va a ser una EDP, una ecuación de derivadas parciales, donde que va a ser lineal con respecto a las derivadas parciales y a la función. ¿Ya? Entonces, veamos a qué me refiero con eso, veamos el ejemplo. Por ejemplo, esta no es lineal. ¿Por qué? Mira.
por ese término de acá. ¿Ya? Si quieren, incluso pueden pensar, imagínense que este se llama, bueno, para que lo entienda mejor, quizá, a ver. Imagínense que pongo A igual a UX, X, que pongo B igual a U, y que pongo, no sé, C igual a UX, ¿cierto? Entonces esta ecuación la vería así, ¿no? A menos B por C, ¿ya? Igual a algo, da lo mismo ese algo, ¿ya? ¿Ya? Bueno, en este caso da lo mismo, ¿no? Digámoslo así, qué grado tiene este término? ¿En qué grado tiene ese término? Grado pensado como si fueran polinomios, a eso me refiero con grado. ¿Qué grado tiene ese? O si quieren incluso así. O digamos, ¿este término es lineal o no? ¿Sí? ¿El IZ? A ver. ¿Cómo decir? Lineal significa que aparece siempre, por ejemplo, el X, el Y y el Z, pero no multiplicándose. ¿Sí? Porque eso ya no es lineal, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿eso es lineal? ¿Lineal o no? ¿Qué dicen? A ver. Entonces, ¿es lineal? Ya, la primera. La segunda, ¿es lineal o no es lineal? ¿Lineal o no lineal? A ver si alguien lo dijo. Sí. ¿Cierto? Esa es lineal. Sí, lineal. Esa no es lineal, pues, porque aparece el x cuadrado. ¿Ya? Lineal es como, como lo podemos decir así medio vagamente para que se entienda. Lineal es como que aparezcan cosas como de grado 1. ¿Ya? Y acá aparecen, por ejemplo, cosas de grado 2. Esta no es lineal. ¿Ya? Esta es lineal. A ver, el x tiene grado 1, digámoslo así. ¿Ya? El iz, bueno, habría que ver a qué me refiero con grado, ¿ya? Pero uno podría hablar así como de grado total, entre comillas, como, ya, ese tiene grado 1, este tiene grado 1 por separado, y el grado total es 2, por ejemplo, la suma de esos exponentes, ¿ya? Una manera de definir como grado, entre comillas. Entonces, digamos, este tiene grado 2, ¿ya? Porque es un i por un z, ¿sí? Entonces, esta no es lineal, no, o no es una expresión lineal, digámoslo así, ¿ya? ¿Ya? Lineal me refiero a son esa expresión lineal, o algo así como, eso lo vieron, ¿ya? Por ejemplo, x al cubo más x y z. Ya pongo así igual 0 incluso, igual 0. Igual 0. Igual 0. ¿Es lineal o no lineal? ¿Qué dicen ustedes? No. ¿No? No. No lineal. Nosotros tiene x cubo, de hecho, es súper no lineal. Es no lineal. ¿Ya? Entonces, apliquemos esta noción ahora a las ecuaciones en derivadas parciales. ¿Ya? Las ecuaciones en derivadas parciales. Ya. Entonces, ¿ese término es lineal? O digamos, ¿de qué grado, entre comillas, es? Si ojo, acá las variables o digamos, las variables que van a aparecer, sí, lo que va a aparecer en las ecuaciones son las derivadas y la función, ¿no es cierto? Así que este tendría algo así como grado 1. En cambio, ese es un término lineal en la ecuación, ¿o no? U por Ux
Fíjense, si quieren llamarla digámoslo así, llámenla I y llámenla Z. El I por Z, ¿qué dijimos? ¿Que era un término lineal o no lineal? No lineal. No lineal. Entonces esta ecuación no es lineal, No. ¿no es cierto? Esta tampoco es lineal, porque me va a aparecer el X, ¿no es cierto? Y el U. Ah, no, perdón, ese no es el problema es este. ¿Ya? El problema es este. ¿Ya? Porque aparece la U y la derivada. ¿Sí? Acuérdense que tiene que ser lineal con respecto a las derivadas parciales a la función U. ¿Ya? Entonces, acá aparece la función por una derivada, y ese término ya no es lineal, ¿sí? Así que esta ecuación no es lineal, ¿sí? De hecho, aparece el U sub X al cuadrado. Eso ya es como que hubiera un X, es como que hubiera un Y cuadrado en la ecuación, un Z cuadrado en la ecuación, ¿ya? Así que esto no es lineal, ¿sí? ¿A qué se refiere con homogénea? ¿Ya? ¿A qué se refiere con homogénea? A que la cuestión esté igualada a cero, ¿sí? Aquí está en el lado derecho igual a cero. ¿Ya? Pero ojo, hay que tener un poquito de cuidado ahí. ¿Ya? Por ejemplo, mira, esta no es homogénea. Lineal sería algo así como que esta expresión, miren, la expresión que depende en el... No lo quería anotar así, pero parece que es la mejor alternativa. Entonces acabo de tener una ecuación de la forma. Va a ser una expresión de esta forma. Si tengo que el U vale U de X, T. ¿Ya? Entonces, una ecuación en derivadas parciales en su forma como general, se va a anotar así. En caso de U igual a X, T. Va a depender. Un lado va a depender de X, de T, de U sub X, de U sub T, de U sub X T, de U sub TX, que no pueden ser iguales dependiendo de cómo sea la función, de U sub XX, de U sub T por T, de todos los órdenes, digamos, las derivadas, en este caso dependen, son funciones de dos variables, así que hay derivadas hasta de orden 2, y también de U. ¿Sí? Eso va a venir en el lado izquierdo de la ecuación, y acá puede que esté igualada a alguna función, que va a depender de X, T. ¿Ya? ¿Cuándo va a ser homogénea? Cuando yo miro esta expresión y esta expresión que aparece acá en el lado derecho, ya que ojo, que no es la que involucra a la combinación, a las combinaciones lineales a la expresión lineal que voy a formar con X, con T, con U, con X, etc. ¿Ya? Con las derivadas, ¿ya? Sino que es otra, que no depende de esa expresión. ¿Ya? Cuando esto vale 0, es que la cuestión es homogénea. ¿Sí? Eh, de hecho nos vamos a centrar en las homogéneas. ¿Se entiende lo que es homogénea? ¿O no? ¿Y no homogénea? Ah, ojo, ay, perdón. ¿Sí o no? Acá en el lado derecho. ¿Se entiende por qué esa es homogénea? En la izquierda tengo una expresión lineal en términos de las derivadas parciales y está igualada a 0. Eso es ser homogéneo. ¿Sí? En este caso. Ya. Hoy tenemos que hacerlo. No me alcanza el otro, pero no importa. Ya, y pasa algo curioso. Si yo tengo una ecuación homogénea, ¿ya? Homogénea y lineal, ¿ya? Entonces cuando yo tengo dos soluciones, cualquier combinación lineal de esas soluciones sigue siendo una solución de la ecuación original. ¿Sí? Algo curioso. ¿Sí? Entonces, de hecho acá la puse para 2, pero pueden haber combinaciones lineales de 3, de 4, etc. ¿Ya? De 4 elementos, de 4 funciones. ¿Ya? Entonces, cualquier combinación lineal de una EDP lineal y homogénea es también una solución de la ecuación. ¿Sí? No hay una en general. ¿Ya? De ahí... voy a avanzar un poquito más, disculpen. Ya, ecuaciones
Eso es lo importante, ya que van a ver en algunos, que vamos a ver algunos ejemplos. Dice, ya tenemos ecuación de onda unidimensional, ya voy a explicar a qué me refiero con unidimensional, ecuación del calor, ecuación de Laplace, ecuación de Poisson, ¿ya? Ecuación de onda ahora bidimensional, ecuación de Laplace tridimensional, etc. Aquí es el C, por ejemplo, es algo físico, es una constante, que es el T, normalmente es digamos, el tiempo, la coordenada temporal, que es el X y Z, son coordenadas espaciales o coordenadas cartesianas. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, si tengo una función que depende de una variable cartesiana X y T, ¿ya? Entonces la dimensión es, digamos, esa va a ser la única variable cartesiana que va a aparecer, y eso entonces es lo que me va a definir la dimensión, ¿ya? Entonces la dimensión acá va a ser 1. Por eso es que acá es ecuación de onda unidimensional, porque acá el U depende de un X, que va a ser algo así como la coordenada espacial, o cartesiana, y del tiempo, ¿ya? Así que aquí es ecuación de onda unidimensional, en una dimensión. En cambio acá, el U depende de X, de Y y de T. Entonces tengo dos coordenadas espaciales, dos coordenadas cartesianas, así que va a ser de dimensión 2. ¿Ya? Ok, y veamos ahora una de las que vamos a resolver, ¿ya? O una de las que nos vamos a considerar para este curso. ¿Ya? Y vamos a tener que terminar de explicar esto el viernes, ¿ya? Pero dejemos las bases por último. Entonces, ¿qué vamos a considerar? Vamos a considerar una ecuación lineal de segundo orden. De esto acá se va a entender bien lo que es, homogénea y lineal. ¿Ya? Entonces, miren. ¿Qué va a hacer? Miren, lineal de segundo orden. Entonces, fíjense cómo es la forma general. Tengo todas las derivadas, ¿ya? Tengo todas las derivadas de orden 2, tengo todas las derivadas de orden 1, ¿ya? Y tengo, ¿cómo se llama? La función U, ¿sí? Esto es una expresión lineal, ¿sí? En términos de o con respecto a las derivadas, y a, ¿cómo se llama? Y a la función U, ¿cierto? En esta expresión algebraica solamente aparecen derivadas y, ¿cómo se llama? Y la función U, y no aparecen producto de ellas, ojo, ¿ah? ¿Ya? Y acá a la derecha tengo la función G, ¿cierto? Va a ser a lo que esté igualado a la ecuación. ¿Ya? Homogénea significa que ese pedacito es 0, que el lado derecho es 0, ¿sí? No homogénea significa que eso es distinto de 0, ¿sí? ¿Se entiende un poquito mejor lo que es homogénea y no homogénea? ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, entonces, acá está más claro todavía. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver dos tipos de problemas básicamente. Uno que se llama, hay más tipos de problemas, pero estos dos. Uno que se llama problema de valores iniciales, que se trata de problema de valor inicial, por ejemplo, de imponerle condiciones al U y a la derivada del U, pero con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto vale la función, por ejemplo, en el tiempo t igual 0? ¿Sí? ¿Y cuánto vale la derivada en el tiempo t igual 0? ¿Ya? Eso sería una condición inicial, ver qué pasa en el primer instante de tiempo. ¿Ya? Obviamente yo puedo imponer una condición no en el instante t igual 0, sino que en un instante, digamos, más arbitrario, por ejemplo, que pasa en t igual 1. ¿Ya? Eso también sería una condición inicial. ¿Ya? Ya, esas son las condiciones iniciales. Imponerle, por ejemplo, derivadas condiciones con respecto al tiempo. ¿Ya? ¿Qué sería una condición ahora de frontera? ¿Ya? Ahí sería otra cosa. ¿Ya? Pero es similar. ¿Ya? Es ahora imponerle condiciones, ¿ya? Pero, por ejemplo, a la variable posición. ¿Ya? Acuérdense que estamos pensando en una función que depende de una variable posición x y una variable temporal x, t. ¿Ya? Entonces, condición de frontera significa ahora imponerle condiciones acá, al parámetro x. ¿Sí? A eso se llama condición de frontera. ¿Ya? ¿A qué me refiero con imponerle condiciones? Que, por ejemplo, en los bordes, si estoy pensando en este intervalo, ya que el x vive en ese intervalo, entonces decir cuánto vale, por ejemplo, el x en 0, perdón, la función en 0 y la función cuando tomo l, cuando tomo x igual a l, ¿ya? En los bordes, se fijan en los bordes del intervalo, por eso se llama condición de frontera. ¿Ya? Entonces, quizá la forma más general es decir que son iguales a alguna función, que va a depender de t, porque ojo, acá estoy hablando solamente del x, ya no estoy diciendo nada con respecto al t, ¿ya? Esa es una condición de frontera.
¿ya? Entonces tengo problemas de condición inicial, problemas de condición de frontera, y puedo mezclar las dos cosas. Puedo ponerle condiciones a la variable tiempo y condiciones a la variable X, ¿ya? Entonces voy a tener un problema con valores iniciales y con valores de frontera. ¿Ya? De frontera es ver qué pasa como en los extremos del intervalo, ¿ya? Y entonces, lo que vamos a hacer es tratar de resolver uno de estos tipos de problemas. Y ahí vamos a usar un método que se llama separación de variables, pero eso ya no lo vamos a alcanzar a hacer ahora, vamos a tener que hacerlo ¿cómo se llama? El viernes, ¿no? Sí, estamos a martes, ¿ya? Por favor, lean esta parte antes de esto, estas tres primeras secciones, ¿ya? Por favor. Y vamos a seguir el viernes, ¿ya? Mañana es miércoles, ¿ya? Mañana hay horario de consulta normal, por si acaso. El sábado hay clase de ejercicio si quieren ir, ¿ya? Y el otro viernes es la prueba, no se olviden, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces seguimos el viernes, ¿ya? Nos vemos el viernes. Cuídense. Vale, profe, gracias.